Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el módulo 4 del máster en gestión de proyectos en bioconstrucción. Como todos los módulos, tenemos la sesión de profesional invitado, el videochat. En esta ocasión tenemos a Camilo Giribas, un gran profesional y amigo y ser humano también mío. Camilo es arquitecto, especialista en restauración de edificios y sobre todo edificios de tierra cruda. Bueno, él se podrá presentar mejor. Hoy nos va a hablar un poco de sistemas constructivos en Chile, tanto sistemas constructivos tradicionales como contemporáneos, ¿vale? Hará un repaso de las diferentes soluciones constructivas que podemos ver en diferentes partes de la geografía, y también nos explicará algunas cositas sobre restauración de este tipo de edificios, ¿vale? Entonces, bueno, quería comentaros que si tenéis cualquier pregunta lo queremos hacer un poco dinámico, ¿vale? Entonces, no seáis vergonzosos si queréis interrumpir a Camilo en algún momento para que profundice en algún tema, o si no, también podéis guardaros las preguntas para el final, como normalmente se hace, pero que si queréis preguntar algo en el momento, estáis permitidos, ¿vale? Activáis el micrófono, habláis o también podéis utilizar la ventanita del chat, ¿vale? Pues nada, adelante, Camilo. Bien, gracias Diego por la presentación. Primero que todo, saludar a todas las personas que ahora están conectadas. Como les decía Diego, yo soy arquitecto y ya voy cerca de los 10 años de experiencia, principalmente en obras de restauración patrimonial, pero también en algunas iniciativas docentes, como por ejemplo la Escuela de Construcción en Tierra, que de hecho acá en la primera lámina, que me imagino que todos están viendo, aparece el logo que tenemos ya hace 6 años, principalmente con la misión de difundir los conocimientos que no solo existen en Chile, sino en el mundo de la construcción con tierra. Lo que voy a presentar hoy es un repaso bastante genérico de las arquitecturas de tierra que podemos encontrar en Chile, y para continuar me gustaría solo saber si de los participantes hay alguien que ha estado en este país, si alguien conoce Chile, ha podido viajar por acá o no. A ver el chat. Alice dice que sí, que ha estado en Ya, Chile. ya. Entonces ahí quizás algunas de las cosas que voy a mostrar van a ser familiares, pero sin duda para comenzar a entender cómo es la situación en Chile, no podemos no hablar de su geografía. Chile es un país que tiene aproximadamente 4.300 kilómetros de largo, o sea, es un país de norte a sur enorme, pero muy delgado, como pueden ver en esta diapo, y también con una diversidad de pisos ecológicos, tanto en la zona norte, centro y sur, que es como nosotros tendemos a clasificar nuestro territorio. En la zona norte de Chile, una zona muy desértica, se ve un perfil, un relieve que muestra claramente la cordillera de los Andes, cerca de los 4.000 a 5.000 metros de altura, una precordillera, unos valles bajos y ya las planicies al lado de la costa, en donde cada piso ecológico también tiene su propia forma de construir. En la zona central de Chile se ve siempre la presencia de la cordillera de los Andes y se ve una parte ya que nosotros denominamos depresión intermedia, que es por ejemplo donde se encuentra la ciudad de Santiago, y la cordillera de la costa que separa toda la zona costera de esta depresión, y hacia el sur, extremo sur, ya donde está la Patagonia, la cordillera de los Andes comienza a hundirse y hay una gran presencia de fiordos y de distintos paisajes, que más que nada, en el fondo me interesa introducir de esta forma, porque
cada sistema constructivo del cual voy a hablar tiene mucho que ver con esta situación geográfica, porque esto también marca una situación del clima, de los materiales disponibles, etcétera. Por ejemplo, hablando de la zona norte de Chile, la cultura constructiva principal que se encuentra es el adobe. Los adobes en Chile son de un tamaño muy grande, son de 30 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo y 10 de alto, encontrando algunas variaciones, pero siempre dentro de ese promedio, en el cual se construyen con muros de un espesor muy importante, con muy pocos vanos, como pueden ustedes apreciar en la foto, y que tiene que ver principalmente con cómo los antiguos tenían ya nociones de cómo construir en un país sísmico, ¿ya? Para los que no conozcan mucho sobre Chile, o sea, esa es una situación que en la formación de arquitectos, ingenieros, constructores, etcétera, es transversal en nuestra formación. O sea, nosotros aprendemos a diseñar y a construir siempre con este factor que uno no sabe cuándo va a llegar, pero frecuentemente lo vivimos, ¿ya? Sismos de menor y de mayor envergadura. Ven también los techos de paja, o sea, eso habla del material que se encuentra disponible en esas zonas. En este caso del norte, para los techos se ocupa lo que conocemos como paja brava, que es una paja que crece en altura y es una fibra muy dura y muy resistente que tiene un buen comportamiento en este caso para las lluvias, que en estas zonas, si bien ocurren muy poco, hay meses en donde sucede el fenómeno que conocemos como invierno altiplánico. Después, en la zona centro del país, si bien se sigue usando el adobe de manera tradicional, ustedes pueden ver que la arquitectura cambia completamente. Ya no se ven techos de paja, sino se ven techos de arcilla, de tejas de arcilla. También se ve cómo en el fondo hay corredores que por un lado responden a la protección que necesita el adobe frente al agua, y que tiene que ver con esta zona geográfica de Chile, porque acá las lluvias son mucho mayores, o sea, llueve mucho más, y por lo mismo esta característica de la arquitectura de la zona central chilena se ve en muchos pueblos de esta parte del país. Y en la zona sur, en la Patagonia, si bien ya el uso de la tierra disminuye, a diferencia de la zona central y la zona norte, encontramos aún así algunos casos excepcionales, como esta imagen que muestro de Chile Chico, de la Patagonia, en donde se ve el uso de adobe para la construcción de una vivienda, pero también se ven los materiales que son accesibles en este territorio. Por ejemplo, lo que son las tejas de alerce y tanto las tejas del tímpano como las de la misma cubierta, que es una madera nativa que tiene un muy comportamiento frente al agua. Y tema no menor, porque en la Patagonia no solo llueve mucho, sino también hay bastante nieve. Para contextualizar un poco estas culturas constructivas, no podemos obviar un poco el origen del uso de la tierra como material de construcción en Chile. Y para eso un ejemplo que siempre en el fondo se habla es lo que ven en la imagen, una foto aérea de la aldea de Tulor, que es un sitio arqueológico que se ubica en San Pedro de Atacama y que tiene una data de casi 3000 años de antigüedad, ¿ya? Se dice que se ha investigado muy poco de todo lo que existe en ese lugar. Tuvimos oportunidad de trabajar con la arqueóloga que dirigió esa investigación, y dice que lo que se ve acá en la imagen representa un porcentaje muy pequeño de lo que era la aldea. Debido al paso del tiempo,
lo que se observa hoy, que pueden ver ustedes en la foto inferior, son las cabeceras de los muros, efecto de los vientos que existen en el lugar y de una duna que está al costado de este sitio. La aldea se ha ido cubriendo con arena, cosa que por un lado ha permitido su conservación y por otro lado, en el fondo, también que conozcamos muy poco de esta aldea. Hay colegas que dicen que esto es una construcción de COP, es decir, de barro moldeado, pero también hay ciertos profesionales que dicen que se trata de adobe, de bloques moldeados con la mano, pero eso todavía no lo podemos determinar, pero sin duda es un vestigio arqueológico que muestra cómo hace casi 3.000 años atrás en Chile ya se construía con tierra. O sea, hace 3.000 años atrás esto no era Chile, esto no era Perú, no era Bolivia, era un territorio que no sé si tenía nombre en esa época, pero es de lo que se puede observar hoy, es un sitio que se puede visitar, y yo diría que en Chile es uno de los casos más antiguos y excepcionales del uso de tierra en el territorio. Para entender de los sistemas constructivos que voy a hablar de ahora en adelante, voy a hacer una diferencia que tiene que ver con los sistemas portantes, en donde la estructura es en base principalmente a la tierra, en donde acá en Chile encontramos de manera muy común el uso del adobe y el uso de la tapia, que nosotros llamamos acá tapial. Y los sistemas mixtos, en donde la estructura no solo está conformada por la tierra en la forma en cómo se construye, sino es una estructura de madera o incluso metálica en casos contemporáneos, las cuales están rellenas con tierra. Y en este caso tenemos las quinchas, que según lo que me decía Diego, es un concepto que ustedes manejan en España, el adobe en pandereta, que ya lo voy a mostrar para que se entienda de manera más clara, y el adobillo. Teniendo esa diferencia, voy a comenzar a mostrar los sistemas mixtos. Los sistemas mixtos, como decía anteriormente, tienen que ver con una estructura principal que tradicionalmente es de madera, pero que hoy en día en Chile por lo menos también existen casos en donde se ejecutan en acero, las cuales están rellenas o recubiertas con barro, ¿ya? Hay en Chile una gran diversidad de formas de construir quinchas, ya que es lo que voy a mostrar de aquí en adelante, son ejemplos de distintas maneras, de distintos detalles constructivos, pero que en el fondo conforman una quincha entendiéndose como una estructura principal y una estructura secundaria que recibe el barro. La quincha viene de una palabra quechua que significa pared, muro, cerco, corral. En muchas partes de Sudamérica se le conoce como quincha, pero también hay otros países centroamericanos y latinoamericanos en donde se le conoce como bahareque, y en Brasil se le conoce como pauapique. Pero en general se conforman prácticamente de la misma forma. Este es un caso de una obra en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú, en el norte de Chile, en donde el año pasado estuvimos restaurando una vivienda patrimonial. Esta es una habitación donde tuvimos que efectuar los desarmes para poder ver en qué estado se encontraba la madera, y ya en el desarme uno puede empezar a ver, no sé si se ve el cursor, cómo estoy marcando el mouse en la pantalla o no. Sí, sí, sí. ¿Sí se Se ve. ve? Sí, sí, se ve. O sea, esta vivienda es de fines de 1800, tiene una estructura de pino oregón americano que pueden ver en la imagen, la cual en su alma tiene un tejido, un entrelazado de cañas en sentido vertical,
la cual después es rellena con barro para posteriormente recibir los revoques gruesos y finos. Acá una foto de la misma obra. En algunas partes tuvimos problemas por xilófagos, maderas que habían perdido sus propiedades mecánicas por termitas, y también algunos problemas por pudrición debido a la humedad. Entonces, como ven en esta foto, tuvimos que hacer ciertos empalmes, el restituir algunas piezas que estaban muy dañadas y reconstituir estas quinchas que pueden ver acá, las cañas verticales, cómo van entrelazadas en estas especies de maderas que nosotros llamamos costilla, lo cual es muy interesante porque evita el uso de cualquier tipo de fijación como clavos, como tornillos, como alambre. Entonces es una instalación que se hace con la caña aún verde para que sea posible la curvatura y el entrelazado, y después al secarse queda un paño rígido, el cual perfectamente puede recibir el barro, como lo pueden ver en la foto que está a mano izquierda. Acá ven otro caso de la quincha con cañas en sentido vertical. Esto no es en Arica, es una ciudad que queda a 4 o 5 horas hacia el sur de Arica, todavía considerado el norte de Chile, en donde ven una estructura de madera con todos los componentes necesarios, es decir, soleras, pies derechos y diagonales, la cual tiene el mismo entrelazado de cañas que podíamos ver en el caso anterior. Acá un proyecto que todavía se conserva en el norte, en la ciudad, en un pueblo que se llama Belén, que más adelante voy a mostrar una experiencia de trabajo que tuvimos ahí, en donde se ve una quincha, pero en vez de tener cañas verticales, tiene cañas horizontales, y estas están instaladas con clavos, como pueden ver en la foto, sobre la estructura de madera. Es decir, no se ocupa el alma del tabique, sino se ocupan las caras exteriores e interiores, y también existen diferentes alternativas de distanciamiento. Por ejemplo, acá las cañas están a cada 2 centímetros, lo cual permite el recubrimiento de barro y no el relleno de todo el espacio interior, ¿ya? En este caso, en Belén, se está rellenando, se está en el fondo aplicando el barro en un tímpano de una construcción de adobe, lo cual responde, ya que como tenemos una situación sísmica importante, a comportarse de mejor manera, ya que las partes más altas de las construcciones de adobe son las que tienden a ser más frágiles. Entonces, al hacer el tímpano más liviano de quincha, sin duda podemos garantizar un mejor comportamiento estructural. Entonces pueden ver otro caso de quincha, en este caso de caña horizontal. Acá un proyecto en San Pedro de Atacama que seguro que a Diego le trae hartos recuerdos, porque fue un trabajo que hicimos juntos. Yo tuve que hacer el diseño de esta obra que iba a ser un mini market, y Diego dirigió todos los trabajos en obra, y pueden ver que también se trata de una quincha, una estructura principal de madera, pero ya no se usa la caña, sino listones de madera de 1 por 1 y en sentido diagonal, lo cual en conversaciones con ingenieros también nos indican que ayuda al arrastramiento de las estructuras de madera. Así como son fundamentales las diagonales en los tabiques de madera, al tener todas estas piezas de manera diagonal en un sentido, en una cara, y en el otro en la cara posterior, por así decirlo, ya ayuda a la estabilidad de la estructura completa. Y si se fijan en relación a las fotos anteriores, ya no es una separación muy tupida, no son 2 centímetros, acá estamos hablando cerca de 15 centímetros, lo que permite el relleno de todo el interior
cosa que podemos ver en esta imagen, en donde se ve cómo el maestro va rellenando el alma del muro, no solo recubriendo la cara del tabique, lo cual por un lado obviamente genera una ganancia térmica, a diferencia de dejar un vacío, ¿no? Que hay un efecto más aislante. Y eso obviamente depende de cada zona geográfica, porque como les explicaba en el inicio, por ejemplo, en el norte de Chile, la temperatura que hay en la costa es muy, muy, muy diferente a las temperaturas que hay en la precordillera y en el altiplano. Acá pueden ver otro caso. Esto ya no es el norte de Chile, esto es en Valparaíso, y a diferencia de la utilización de junquillos de madera, acá son unas especies de tablillas, son listones de madera, en las cuales se aplica el revoque grueso y posteriormente las terminaciones, que en este caso eran yeso, pero como ven, están muy tupidas, lo cual es una solución que solo permite la colocación del revoque de grueso y no el relleno del tabique. Entonces es otro tipo de quincha que podemos encontrar en Valparaíso, la zona central de Chile. Un poco más al sur, al norte, para que se hagan una idea, entre la frontera norte de Chile y Santiago, que es prácticamente la mitad del país, en ese centro, o sea, 400 kilómetros al norte de Santiago, hay un caso, se ve un caso de quinchas con relleno de ramas, ¿ya? Que lo pueden ver en la foto. Acá no hay cañas, no hay junquillos, y también tiene que ver con los materiales que hay a disposición. O sea, cuando uno habla de quincha, insisto, o sea, hay una diversidad enorme y gran parte de los argumentos para decir por qué tiene ramas o por qué tiene cañas o elementos de madera dimensionada tiene que ver con la disponibilidad del material y obviamente los recursos necesarios para utilizarlo, ¿ya? Acá hay una quincha que pueden ver en esta parte las ramas debajo de la ventana y unas piezas de madera que finalmente ayudan a confinar estas ramas y para que no se vacíen del muro. Cosa que también a veces es común con el alambre, que lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, este es un caso bien particular, cerca de donde está esta quincha de ramas. Esto queda en el pueblo de Salamanca, es la cuarta región de Chile, en donde se ven estas quinchas con varas de tabaco. O sea, este edificio es un secador de tabaco que se ocupó hasta los años 80. En este pueblo se dedicaba a la fabricación, o sea, a la plantación de tabaco y al secado para la producción de tabaco a nivel nacional. Y tiene mucho sentido de que hayan utilizado estas varas de las mismas plantas del tabaco porque era un material el cual tenían en forma abundante. Y a diferencia de la imagen anterior, pueden ver que en vez de utilizar maderas para evitar el vaciamiento, en este caso se utilizan alambres horizontales. ¿Ya? Bueno, acá gracias a la situación sísmica que tiene nuestro país y bueno, en muchos casos la poca mantención que tienen gran parte de nuestro patrimonio, los edificios comienzan a mostrar de qué manera están construidos y eso sin duda para nosotros es un material de investigación. Acá una foto para que se hagan una idea de cómo son estos hornos tabacaleros. Es muy interesante, o sea, porque hay casos que tienen en el primer piso adobe y en el segundo piso adobe en pandereta, que lo voy a explicar un poco más adelante. Y estos están repartidos en todo ese territorio. Son un montón de hornos
que lamentablemente dejaron de funcionar como tal, pero que la misma gente del lugar reconoce como hitos patrimoniales y están en todo un trabajo para poder recuperar. El adobe en pandereta, a diferencia de la quincha, también lo entendemos como un sistema mixto, es decir, una estructura principal de madera, la cual es rellena en vez de barro con los adobes. ¿Ya? Acá ven algunas imágenes en donde se ve la estructura de madera que conforman los pies derechos y en el espacio intermedio la colocación del adobe que para evitar, en el caso de movimiento, su volcamiento, su vaciamiento, se amarran con alambres. Acá pueden ver en la foto que se utilizan alambres en diagonal, a cada 10-15 centímetros, pero pueden ver también en una foto más abajo que se encuentran casos con amarras horizontales y también algunos casos en donde no solo se ve el adobe de manera horizontal, es decir, el largo entre los pies derechos, sino también, como se ve en la foto de la mano derecha, hay algunos adobes parados, pero siempre con las amarras de alambre, lo cual después va recubierto con el revoque grueso y con su respectiva terminación o revoque fino. Es algo muy común en la zona central de Chile. Acá pueden ver, recuerden que yo les había dicho que la zona central, las obras patrimoniales es muy común que tengan tejas de arcilla. Y acá, después de algún sismo, nos permite ver cómo se marcan las distintas piezas que en este caso en particular sostienen los adobes en pandereta, ¿ya? Acá pueden ver que en vez de usar alambres para evitar el volcamiento, se utilizaron piezas de madera. Yo soy partidario de que se use la madera porque es muy compatible con la tierra y porque en mi experiencia personal los alambres se deterioran rápidamente y si no son bien protegidos o si no son galvanizados, pierden propiedades que finalmente, en el caso de un terremoto, pueden significar de que algunos paramentos se vacíen. Pero bueno, eso es un tema a discusión, ahí cada profesional tendrá sus argumentos. Hoy en día he visto que se rellenan con adobe las tabiquerías y que se colocan mallas electrosoldadas, que nosotros en Chile le llamamos malla ACMA. Sí, aquí también. Entonces, en el fondo el principio es que garantizar de que ante cualquier movimiento estos bloques no se vacían. Acá pueden ver un caso en Santiago, en donde justamente se ven los alambres de manera horizontal. Esta es una restauración que se está haciendo en un barrio patrimonial de Santiago que se llama Mata Sur, en donde se liberaron todos los revoques para ver el estado del muro y bueno, este fue el resultado. O sea, los alambres se soltaron y bueno, algunas piezas que están fracturadas, pero en general se conserva bastante bien la estructura. ¿Qué antigüedad tienen esas viviendas, Camilo? Estas viviendas deben tener cerca de 100 años. Cerca de 100 años. Acá otro ejemplo del adobe en pandereta de los hornos tabacaleros de Salamanca. Pueden ver que ha habido una pérdida de revestimiento. Se ve que también en alguna época los hornos estaban pintados blancos, pero se aprecian acá los adobes en pandereta, algunos de pie, con las amarras de los alambres. Entonces, si bien es un sistema mixto, en Chile lo identificamos como adobe en pandereta, a diferencia de las quinchas en sus diversas expresiones. Después, otro sistema mixto que es muy común en Valparaíso es el adobillo. Es un tema muy interesante, es
una estructura de madera, como hemos mencionado en gran parte de los casos de sistema mixto, en la cual en vez de rellenar con un adobe a tope en las maderas, en la fabricación de estos bloques ya se considera una especie de ranura, la cual una vez que el bloque, como se ve acá en la foto, está seco, permite en la construcción del tabique o del muro el relleno con esta traba que finalmente asegura que en el caso de un sismo no se vacíen las piezas. Entonces es un sistema muy antiguo. Para los que no conozcan Valparaíso, acá comparto algunas imágenes. O sea, Valparaíso es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue el puerto principal de Chile, la puerta hacia el mundo después de la Revolución Industrial y la puerta de entrada a un montón de tecnología que hicieron que Valparaíso creciera de una manera muy importante y que también se sistematizaran ciertos sistemas constructivos. Hay antecedentes que hablan de que Valparaíso en su inicio era construido 100% de adobe, pero después de un terremoto en 1906 que destruyó gran parte de la ciudad y debido al crecimiento y ocupación de los cerros, empezaron a surgir estos sistemas mixtos que también se vieron promovidos por la llegada de mucha madera dimensionada de los barcos que venían hacia el puerto de Valparaíso. Entonces hay un cambio de construir con adobe a construir con estos sistemas, entre comillas, prefabricados, los cuales permitían que la ejecución en las obras fueran más rápidas y también, sobre todo, el trabajar en la ladera de un cerro que un adobe en Chile pesa cerca de los 25-30 kilos, o sea, es un material muy, muy pesado de manipular, por lo tanto, un trabajo de mano de obra fuerte que se vio simplificado con esta técnica. ¿Ya? Acá ven algunas imágenes, también gracias, bueno, debido a la poca mantención, se ve cómo empiezan a aparecer y uno puede ya ver estas arquitecturas, estos sistemas constructivos, y bueno, un poco la imagen de cómo Valparaíso está ocupado en los cerros. Sí, yo preguntaba que viendo las fotos que tiene ahora mismo la diapositiva, viendo la foto central de arriba, parece que entre adobillo y adobillo sí que lleva un poco de, vamos, de mortero o barro, y era la pregunta. Sí, sobre esa pregunta, Jorge, normalmente se pega con morteros de barro. ¿Ya? Yo te estaba contando la experiencia de la restauración de los ascensores en Valparaíso. No sé si los ubican, son unas especies de funiculares que conectan la parte baja con la parte alta de los cerros. Fueron construidos a fines de 1800 y la foto del centro corresponde al ascensor Cordillera, en donde el mortero con el cual pegamos los adobillos fue fabricado con los mismos adobillos antiguos que tuvimos que desarmar para consolidar algunas estructuras de madera. No obstante, hay muy poca bibliografía sobre este sistema constructivo y lo que se puede encontrar es en un manual de edificación de Euclides Guzmán, que es un libro de cabecera en las escuelas de construcción y de arquitectura en Chile, en donde menciona este sistema constructivo, lo describe a grandes rasgos e indica que si bien se puede colocar adobillo sobre adobillo sin pegamento, en el fondo lo más normal es hacerlo con morteros de pega. Otra cosa importante para mencionar en este sistema constructivo es que normalmente o antiguamente siempre iba recubierto, ya sea con un revoque grueso y un revoque fino, un enlucido, o bien con entablados de madera. Y que en la experiencia de restauración
que fue hace un par de años, se decidió dejarlos a la vista. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Ya? O sea que tradicionalmente no era un sistema constructivo para que se pudieran dejar a la vista los adobillos, sino que por el interior iban con algún tipo de revestimiento, y por el exterior, como se ve en la foto superior derecha, en la estructura de madera se colocaban unas especies de costaneras, las cuales recibían y se podían fijar en ellas todas estas planchas de calamina, que son el revestimiento característico de las construcciones en el puerto de Valparaíso. Me imagino que ahí queda la duda resuelta. Sí, sí, totalmente. ¿Ya? Acá voy a mostrar unas imágenes. A ver, ¿sí? Acá, justamente en la experiencia de la restauración de ascensores, contactamos con un maestro ladrillero que aceptó el desafío de fabricarnos los adobillos, porque él se dedicaba principalmente a la fabricación de ladrillos de arcilla cocida. Entonces él, en el fondo, asumió y, bueno, con todo el conocimiento propio de su oficio, no tuvo problemas en fabricarnos miles de adobillos para los ascensores de Valparaíso. En este caso tienen paja esos adobillos, ¿no? A mí me parece. Sí, tienen un porcentaje mínimo de fibra, y hay unas pequeñas variaciones en la medida de los adobillos. O sea, en los dos ascensores donde trabajamos, que son estas imágenes sobre esas obras, el adobillo tenía 45 centímetros de largo, 10 de alto y 10 de ancho. Pero hay otras obras que hemos visto en donde el ancho es mayor y aumenta a 15 centímetros. ¿Ya? Entonces acá pueden ver en obra el maestro albañil, cómo se construye cualquier albañilería, con sus reglas y sus guías para ir dejando todas las hiladas a la misma altura. Lo más complejo del sistema es la instalación en las diagonales, porque hay que ir cortando los adobillos para que queden insertos, y bueno, mientras más cercanos al encuentro entre las maderas, más compleja es su instalación, ¿no? Pero es un sistema sismo resistente que se utiliza desde principios del siglo XX en Valparaíso, y que gran parte del patrimonio de la ciudad está construida de esta forma. Y por el interés turístico y también por la importancia que están tomando los materiales naturales, se está llevando esta tendencia de no recubrir las caras interiores, sino que queden expuestas, como se ve acá en la foto inferior derecha, ya el aspecto terminado de uno de los ascensores. Si bien teníamos dudas de dejarlo expuesto, aplicamos una pintura de agua diluida en cola fría. La cola fría, no sé si le llaman así en España, es el poliacetato vinílico. En Chile es la cola de carpintero, este pegamento blanco que se ocupa la mucho. cola blanca. Cola La blanca cola de blanca, carpintero. que gracias a investigaciones de arquitectos brasileños que protegen mucho sus tapias expuestas a la intemperie con esta disolución, que ha dado buenos resultados, y gracias a esa experiencia nosotros experimentamos en el caso del ascensor. Eso, a grandes rasgos, sería la familia de sistemas constructivos mixtos, ¿ya? Ahora entramos en la familia de sistemas portantes, en donde les había mencionado que, si bien no es un sistema constructivo ampliamente utilizado en Chile, hay casos donde sí se puede ver el uso de esta técnica. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, donde pueden ver abajo una tapia que se ocupaba principalmente para el cierre de un terreno.
con una tapia más contemporánea para que el fondo esto no perdiera su continuidad. Y en el extremo norte, casi en la frontera con Bolivia, en pleno altiplano, sobre los 4.000 metros de altura, existe un pueblo que se llama Tacora, que recibe el nombre por su volcán que ven a las espaldas de la iglesia, y que es un pueblo que se originó como un campamento de trabajo en esa zona, donde todas las viviendas están construidas en tapial, como se aprecia acá en la imagen. Acá una foto con más detalles en donde se aprecia entre cada tapial una especie de refuerzo horizontal o de cómo en fondo se entendía también la unión entre cada pieza, ¿no? Si ven la esquina, no sé si conocen la obra de Martin Rauch, que en proyectos contemporáneos de Tapia, él entre las uniones de los tapiales utiliza piezas para proteger de la erosión. Y bueno, esto es una cosa antigua que de una u otra manera ya se implementaba en ese territorio. Algunos casos de tapiales contemporáneos. Acá bajamos un poco, todavía seguimos en el norte de Chile, no en la frontera con Bolivia, en el norte grande, sino en San Pedro de Atacama, en donde este mismo concepto que entre tapiales se utilizan estas piezas que he visto en Chile, el uso de pequeñas losetas de hormigón armado, o piedras, como se ve acá en la imagen, también responde a un tema estructural, ¿no? Porque acá hay una gran discusión y hay mucha gente que dice que el adobe es un mal material para construir en Chile por su situación sísmica. Hay muchas tecnologías antiguas, tradicionales y también contemporáneas para asegurar que se comporte bien en el caso de un terremoto, ¿no? Entonces, se habla de que estos dispersadores horizontales actúan como un freno a las grietas que podrían descender de forma vertical, y acá la arquitecta Magdalena Gutiérrez, la Cuca, bueno, hace 10 años atrás experimentaba con estas técnicas, y bueno, esta vivienda hasta el día de hoy no ha presentado ningún problema. En San Pedro de Atacama también, como les mencionaba, es muy común encontrar todos los cierres de terrenos desarrollados en tapia, como ven ustedes acá en la foto, de una manera más rústica. No es esa tapia que se observa con una terminación fina y muy estética, sino con una función más de limitar los distintos eh, espacios. Y algunos casos excepcionales en San Pedro de viviendas de tapia, ¿ya? Como pueden ver, los tradicionales cierres de tapia en los límites del terreno, pero acá en este caso, esta casa fabricada por un cultor atacameño que falleció hace un par de años, don Germán Tejerina, que él mismo autoconstruyó su casa con este sistema constructivo. Ya avanzando bastante más hacia el sur, arriba yo puse como referencia, no sé si lo alcanzan a ver, un mapa de Chile, en donde está marcado en rojo la zona donde se encuentran estas construcciones, y No, acá no se llega a ver eso, Camilo. no se ve en la misma imagen a mano Ah, derecha, vale, sí, perdona, sí, se ve. ¿sí? O sea, todo esto es el Ya, mapa de justo Chile. tenía las cámaras ahí puestas. Y esta vivienda se ubica en la región de Antofagasta, que pueden ver acá, y más al sur, en la región de Valparaíso, pero hacia la cordillera, también se ve esta cultura constructiva, pero claramente con características diferentes. Acá se vuelve a ver el tema de las tejas de arcilla, los techos a dos aguas, y bueno, es muy curioso este sistema constructivo, esta cultura constructiva,
porque construyen hasta una cierta altura en tapia y después rematan con hiladas de adobe, o sea, es una mezcla de sistema constructivo que, bueno, en este caso ya la casa tiene sus daños, se ve que le hace falta una mantención, pero se ven los distintos módulos de la tapia, ¿no? Y también algo característico no solo de estas viviendas de tapia en la zona central, sino en la zona, también las construcciones de adobe, el famoso corredor para proteger de lluvia y dar sombra a los espacios exteriores de la vivienda. Y el otro sistema importante, ya el adobe, que sin duda es el sistema más común y diversificado que tenemos en el territorio chileno. Prácticamente todo Chile estaba construido en adobe, cosa que fue cambiando con la llegada de materiales industriales y lamentablemente con la pérdida de gran parte de nuestro patrimonio producto a los terremotos, ¿ya? Pero sin duda es el sistema que se encuentra mayoritariamente dispersado en el territorio. Acá en todas las imágenes yo coloqué el mapa de Chile para que se vayan orientando dónde está ubicado. Esto es en el pueblo de Belén, que queda en la precordillera de la región de Arica-Parinacota, la territorio que limita con Bolivia y con Perú. Y pueden ver en el marco del proyecto que ejecutamos ahí la fabricación de los adobes, pueden ver más o menos el tamaño que tiene cada uno de estos bloques. Ya les había mencionado, o sea, estamos hablando fácil entre 25 a 30 kilos cada unidad, entonces si sabemos de que tradicionalmente los muros de viviendas tienen un espesor entre 50 a 60 centímetros, estamos hablando que un paramento fácilmente sobrepasa las toneladas. Por eso, en un país sísmico como Chile, es muy importante considerar distintas estrategias de reforzamiento que les voy a ir mostrando. Este es el mismo pueblo de Belén, donde ven las fachadas que han sido restauradas con los mismos sistemas constructivos. Se aprecian los techos tradicionales de paja que son comunes en esta zona y la presencia de pocos vanos para asegurar de que esta masa sea capaz de soportar todos los esfuerzos mecánicos de las construcciones. Acá ya avanzamos un poco más al sur, pero siempre en el norte de Chile, donde Diego también tuvo una experiencia de trabajo, la iglesia de San Pedro de Atacama, una iglesia de adobe en donde sus muros tenían un espesor de 1,20 m, un caso muy interesante, y donde tuvimos la oportunidad el 2014, 2014 de hacer la restauración integral de este templo. Y una cosa muy particular del territorio también es la cubierta, que se conoce en estas zonas como torta de barro, que también es parte de la cultura constructiva de ese lugar, en donde la estructura se desarrollaba en madera nativa, en este caso con árboles de chañar y algarrobo, un cielo con tablas de un cactus cardón que crece de forma abundante en la zona, y sobre eso un conjunto de capas de barro que conforman la torta de barro. Es un sistema que solo se da en el norte de Chile, en el sur del Perú y en el noroeste argentino, y principalmente en territorios donde son muy escasas las lluvias o llueve una vez al año, como es el caso de San Pedro de Atacama. Acá también en San Pedro de Atacama, una vivienda en su interior, en donde pueden ver la estructura tradicional con los troncos de chañar prácticamente, en algunos casos con azuelas son dimensionados, el cual en este caso, en vez de tablas de cactus, tiene un cielo de cañas amarradas,
las cuales reciben posteriormente el barro de esta torta, que es el sistema constructivo tradicional en este territorio. Ya, si ustedes ven, en la foto anterior estábamos en la región de Antofagasta, ya bajando un poco, empiezan a aparecer ciertas tecnologías muy interesantes, como estos refuerzos de madera que pueden ver en estas construcciones de adobe, que son escalerillas o llaves de madera que recorren todo el perímetro. También en el coronamiento de los muros, que conocemos como viga collar, que finalmente permite la vinculación entre la estructura del techo y la estructura de los muros de adobe, para asegurar que se comporten como una unidad y no sufrir cuando ocurre un sismo y no hayan elementos bien vinculados. Este tipo de refuerzos de madera no son comunes en San Pedro de Atacama, y yo creo que tiene que ver principalmente porque en San Pedro estamos ya en el Salar de Atacama y la disposición de madera es mucho menor, ¿ya? Entonces también cada territorio tiene una cultura constructiva y abordan el tema de ser sismo resistentes desde distintos focos y también con distintas herramientas. Acá ven otra casa en la misma región, en la cuarta región, que es un caso bien ejemplar, donde se ve el espesor de los muros, ¿no? Donde es bien impresionante. Esta foto fue tomada días después de un terremoto que tuvo a este pueblo como epicentro, que fue un terremoto de casi 8 grados, o sea, un terremoto bien importante, y la foto es para demostrar de que una casa de adobe bien construida, con un buen diseño, con una buena calidad de los materiales y con el cumplimiento de ciertas reglas constructivas que tiene este material, sin duda, en el fondo puede aguantar el paso del tiempo. Ya acá estamos en la zona central de Chile, donde pueden apreciar ya esta arquitectura de corredores. Esta arquitectura de corredores, como pueden ver, todas estas piezas de madera de una u otra manera refuerzan el muro y ayudan a que en sismos, si fuesen en este sentido, ayudan a estabilizar la estructura completa. En esta zona de Chile la madera es muy abundante, a diferencia del norte, o como poníamos algunos ejemplos en San Pedro de Atacama. Acá la abundancia de madera permite todo este tipo de entramado que finalmente ayuda a que las construcciones de adobe se comporten mejor. Acá otra foto donde también se puede apreciar esta arquitectura tradicional de los corredores en la zona central. Y una foto que les había mostrado al comienzo, ya en la Patagonia chilena, de esta casa que es muy particular. O sea, yo diría que la construcción de adobe en el norte de Chile es muy masiva, y en la zona central también, pero ya toma un rol importante la madera, pero en esta zona de la Patagonia es un caso particular. Puerto Guadal tiene un microclima en donde también permite el desarrollo de estas construcciones. ¿Ya? Les voy a hablar de un proyecto, y esto ya como para ir cerrando poco a poco mi presentación. Es sobre una experiencia que tuvimos junto a la Fundación Altiplano, que están ubicados en el norte de Chile, en Arica, en un pueblo que queda a 2 horas y media de Arica. O sea, acá en rojo, en mano derecha en el mapa, pueden ver la región de Arica Parinacota, que se agranda en esta parte, en donde en el punto rojo se ubica el pueblo de Belén, que marca acá en la parte de la izquierda superior, se ve la planta del pueblo, y en rojo la vivienda
de adobe que se restauró de forma integral, en donde ustedes acá abajo pueden ver los planos de arquitectura que, que se desarrollaron el 2016, ¿ya? Este es el estado en cómo se encontraba la casa. Era una casa que no tenía revoques, es decir, los muros de adobe estaban expuestos, ya había una erosión por humedad en todas las bases, y tenía un techo de un agua con una lata de zinc que la señora tenía el deseo, como ven en la imagen anterior, de integrar el techo tradicional aymara. Entonces fue algo que se consideró en la ejecución de la obra, y les muestro a través de imágenes una secuencia de todos los trabajos que ahí se realizaron, ¿no? Desde el desarme, el retiro de las planchas de zinc, el desarme controlado del techo existente, retiramos algunos adobes porque había que integrar dinteles. Acá pueden ver en la foto de abajo a la izquierda cómo ya se integraron esos dinteles de madera, que son fundamentales para que la estructura por su peso no se vea afectada por la ejecución de los vanos. Una vez que está, perdón, una vez que están reconstituidos los muros, que dice, el anfitrión ha actualizado esta reunión, ok. Acá en la imagen inferior izquierda ven cómo ya se han colocado los dinteles y se han recolocado las hiladas de los adobes recuperados, y después sobre eso se construye la viga collar, que como les comentaba es fundamental para vincular el techo con los muros de adobe. Si se fijan, esta es una vivienda que el adobe está puesto en tizón, es decir, a lo largo del bloque, estamos hablando de un espesor de 50 centímetros. Acá ven algunos detalles de, bueno, la habilidad de nuestros carpinteros, de ciertos ensambles. Acá ven el Cola de Milano. Esta viga collar después es rellena con barro, como pueden ver en la foto de al lado, y una vez que ya está instalada toda la viga collar, se fabrica las piezas que van a conformar los tímpanos, que van a conformar la techumbre. Acá trabajábamos con Daniel, un carpintero suizo, un Zimmermann, experto en trabajo de techumbre. Entonces pueden ver cómo ya los tímpanos se van terminando. Habíamos mencionado anteriormente que en este caso se hicieron los tímpanos de quincha para que fueran más livianos y asegurar temas de, o sea, en el fondo, trabajar con temas de seguridad. Una vez que los tímpanos estaban resueltos, se empieza a construir el techo tradicional aymara. La cultura aymara es la cultura indígena que habita en todo este territorio, en donde el techo tradicional se compone de los pares, que vendrían siendo las vigas, y el nudillo, que es esta pieza central que finalmente evita que la estructura se pueda abrir. Y todo esto, si bien hoy utilizamos algunas fijaciones contemporáneas como tornillos o pernos, se siguen amarrando las uniones con tientos de cuero, que se trabaja de manera húmeda, pero al secarse se endurecen y se aprietan mucho, asegurando la unión entre las partes. Una vez que ya estaban instalados todos los pares y nudillos, se instala el entramado de cañas, que finalmente permite colocar encima las esteras de totora, sobre el cual tradicionalmente se instalaban los techos de paja, pero bueno, en este caso en particular, la señora y la comunidad de Belén tenían una visión negativa sobre el uso de la paja, porque necesitaba mucha mantención, porque después de tiempo el agua se filtraba, etc. Entonces la señora quería un techo tradicional,
pero que tuviera una cubierta de zinc para asegurar una mayor durabilidad. Para eso, Una sobre... pregunta. Dime. En este caso, cuando hablas que la techumbre tradicional aymara es con paja, entiendes que es con paja brava, que no es, por ejemplo, paja de trigo o paja de un cereal, sino... Sí. Sí, las pajas de trigo y de cereales que se encuentran en este lugar son mucho más frágiles. O sea, para revoques o para la construcción de adobe se puede utilizar, pero para la techumbre, para la cubierta, eh, es conocido el uso de la paja brava, principalmente por su dureza. Y bueno, las pajas bravas crecen en condiciones climáticas muy Extremísimas. fuertes, en el altiplano donde hay oscilaciones térmicas tremendas, capaces de soportar lluvia, nieve. Entonces se hacían atados de paja brava, los cuales se iban embebiendo en barro y se iban tejiendo la techumbre, cosa que acá no hicimos, ¿no? O sea, acá sobre la totora, que también es un material que se encuentra localmente en los ríos, se colocaron estas piezas de madera, las cuales finalmente permitieron la fijación de las calaminas, ¿no? De las planchas de zinc. Y también todo un tema de reforzamiento, que es algo que me interesa hacer mucho énfasis, sobre todo en Chile y en países que sufren de terremotos, que tiene que ver con estas llaves de madera o distintos sistemas que garantizan que el adobe tenga un mejor comportamiento. O sea, está comprobado que el adobe a la compresión funciona muy bien, pero en fuerzas de flexión o fuerzas laterales funciona muy mal. Es muy similar al principio del hormigón armado, ¿no? Que el hormigón sin una armadura de acero a la compresión tiene un buen comportamiento, pero a la tracción no. Y en el caso de las albañilerías de adobe sucede lo mismo. Entonces, estas llaves de madera que pudimos ver en algunas fotos anteriores, o este sistema que les voy a explicar a continuación, son reforzamientos que sin duda hoy son necesarios para, para estar más tranquilos y para evitar de que sistemas constructivos como este puedan quitar vidas, ¿no? Porque un muro de un par de toneladas que se caiga, que colapse sobre una persona es fatal, sin duda. Entonces, en el caso de este proyecto, si aprecian en esta foto, hay una serie de cuerdas en sentido vertical y también una serie de cuerdas en sentido horizontal que finalmente se conforman una malla que confina todos los muros y de acuerdo a ensayos de la Universidad Católica del Perú, son capaces de soportar y evitar el colapso de un muro con el peso que tiene un muro de adobe, ¿ya? Es una tecnología peruana. En este proyecto fuimos asesorados por los equipos que han hecho todas estas investigaciones. Hay un ingeniero peruano que es muy reconocido en este tema, que tiene varias publicaciones, que se llama Julio Vargas Neumann, en donde han investigado y creado normas para que la gente autoconstruya en Adobe, pero con estos criterios de reforzamiento, ¿ya? Estas son cuerdas que se colocan de manera individual y que se amarran, se tensan con nudos que se ocupan que ocupan los marineros o los camioneros, los conductores de camión, que son nudos que generan una tensión que finalmente es lo que ayuda a que los muros tengan un mejor comportamiento. Es como colocarle una armadura a los muros de adobe, ¿ya? Todo este sistema de cuerdas se llama drisas. Yo tengo unas publicaciones sobre esta experiencia que tuvimos en estas viviendas. Se restauraron 2 viviendas en Belén de manera integral. Una es esta casa de la señora Nila, y también se aplicó esta experiencia en la iglesia de San Pedro de Atacama, que veíamos una foto anteriormente. Una vez que todo el sistema de mallas está instalado, se procede al revestimiento exterior, como pueden ver acá en la foto, y después
la terminación, al revoque fino, que en Belén, claro, habían tierras de colores muy impresionantes. Acá abajo en la foto se aprecia, o sea, hay tierras verdes, tierras naranjas, tierras rojizas, moradas, y de acuerdo a todos esos materiales hicimos una propuesta de qué colores usar en las distintas casas, porque el proyecto, si bien lo que les estoy mostrando es la restauración integral de una vivienda, el proyecto era la restauración de fachadas de toda una calle del pueblo, en donde se tomaron dos prototipos que es lo que les estoy mostrando. Algunos trabajos de terminación de pavimento, piedra laja, y finalmente el resultado en donde ven cómo estaba la casa en el inicio, sin protección de los adobes, con un techo plano, y cómo ya que va quedando la casa con los trabajos terminados, con el techo tradicional aymara o andino, y también con estas albardillas de paja brava para proteger este muro en el caso de la lluvia. Y solo para cerrar, el trabajo de algunos colegas acá en Chile, cosas que se están haciendo a lo largo del país. La oficina de arquitectos Aliwen, que trabaja en la zona central y zona sur de Chile. Ellos trabajan principalmente con sistemas mixtos, con quincha. Acá pueden ver algunas imágenes de viviendas diseñadas por ellos, diseñadas y construidas por ellos. Esta es la oficina Surtierra de Patricio Arias. Esta vivienda obtuvo un premio en los últimos Terra Awards. Ellos trabajan con la quincha metálica, que en el fondo me gusta mostrar esta foto porque se explica ciertas cosas que el material permite, ¿no? O sea, como las estructuras de acero permiten un diseño de formas diferente al de las albañilerías o diferente al de la madera. Entonces acá hay una forma sugerente, moderna, por así decirlo, pero es una quincha metálica, todos los rellenos y terminaciones son de tierra. Acá una foto del interior de la misma vivienda, pueden ver cómo se desarrolla la chimenea y algunos mobiliarios con tapial. Los cielos también son hechos de tierra, con rellenos de tierra alivianada y terminaciones de tierra. Acá un arquitecto muy conocido en Chile por su trabajo en tierra, Marcelo Cortés, que junto a Patricio Arias, el autor de la obra anterior, en su momento trabajaron juntos y fueron quienes promovieron este sistema de quincha metálica. Acá una obra, el Centro de Estudios Ambientales, en donde la estructura general es metálica, pueden ver estos grandes pilares metálicos, pero él utiliza distintos sistemas constructivos. Acá pueden ver un relleno de tapia con refuerzos horizontales de hormigón armado. Pueden ver acá unas hiladas de adobe, donde se utilizaron también tierras blancas, todo por un tema estético, el cual también no deja de ser interesante como una expresión contemporánea. Otra casa de Marcelo, en la comunidad ecológica de Peñalolén. Acá pueden ver también un sistema donde hay una estructura de metálica, pero todos estos rellenos entre piezas metálicas, en este caso desarrollado con tapiales de tierras con diferentes colores, lo cual también genera una estética muy interesante. Marcelo Cortés también, acá en construcciones de adobe, y si recuerdan la foto que les mostré con estas llaves de madera que les explicaba que recorrían todo el perímetro, acá el Marcelo sigue esa misma lógica, esa lógica de los constructores antiguos que ya tenían un conocimiento, pero con un material contemporáneo. Acá él utiliza ángulos metálicos, los cuales en el fondo coloca en los dos extremos de los muros y
une a través de mallas electrosoldadas para garantizar de que las piezas tengan una unión. Y bueno, esto se encuentra en Santiago, también en la comunidad ecológica de Peñalolén. Acá unas fotos para que se hagan una idea cómo se trabaja la quincha metálica. O sea, es una estructura principal de perfiles de acero, que pueden ser de diferente tipo, y entre estas estructuras se coloca una malla electrosoldada plegada, la cual con estos pliegues ya genera la posibilidad de pararse por sí solo, todo para asegurar una mayor rigidez. Estas mallas que van entre pilares se ponen con barras de acero soldadas, y toda esta estructura principal y secundaria es rellenada con barro, y una vez que esté seco ya comienzan las etapas de revestimiento, ¿ya? Marcelo Cortés y Patricio Arias han desarrollado muchas obras con este sistema constructivo. Es un sistema constructivo que debe tener unos 20, 30 años. No lo puedo comparar con quinchas de madera, porque la verdad es que hay una diferencia de la cantidad de años de experiencia, porque siempre yo planteo el interés de ver estas construcciones 50 años más tarde o 100 años más tarde. Bueno, yo también tengo un foco muy vinculado al patrimonio y a las culturas constructivas, entonces se discute la compatibilidad entre el acero, entre las mallas y la tierra. La respuesta es que si se genera una protección anticorrosiva o se utilizan ciertos aceros galvanizados, por ejemplo, se podría resguardar la durabilidad de la construcción, pero como les digo, es algo nuevo. Estudio Tribal, unos chicos que son del sur de Chile y también trabajan con sistemas mixtos, mucha utilización de fardos de paja también, con revestimientos de tierra. Acá una casa en donde arriba se ve el equipo de trabajo y abajo ya la casa terminada. Y para terminar, las obras de nuestra maestra con Diego, maestra que murió hace 2 meses, a la cual le debemos mucho de nuestra formación. Esta es su casa, una casa de adobe que ella toma elementos tradicionales de la arquitectura de San Pedro de Atacama, pero también rompe algunos esquemas. Por ejemplo, en esta imagen, acá no se aprecia muy bien, pero se ve una ventana en la esquina, y si uno revisa bibliografía o cuáles son las reglas constructivas del adobe, siempre se dice que no se deben construir ventanas o vanos cerca de la esquina. Y bueno, acá ella demuestra de que sí se puede, obviamente resolviendo el tema estructural de ese punto, ¿no? Entonces ella resuelve la ventana con una estructura de madera importante que ayuda a suplir esa falta de masa. Acá otra foto que es muy representativa de la arquitectura de ella y de cómo es capaz de tomar todos los elementos de la arquitectura tradicional aymara, es decir, la torta del barro, el uso de la caña, el uso del adobe, el uso de cimientos de piedra, pero con una arquitectura muy sutil. Si se fijan, acá hay un muro curvo, no hay esquinas muy pronunciadas, ¿ya? Es muy inteligente por parte de ella también, porque las esquinas en las construcciones de adobe es donde mayormente se encuentran los daños. Entonces es una manera de tomar todos los conocimientos antiguos y aplicarlos hoy, ¿no? Acá hay otra foto de su casa. Acá se aprecia mejor cómo resuelve la ventana en la esquina. Es realmente notable su manera de hacer arquitectura. En el territorio atacameño las viviendas eran de adobe y eran prácticamente dormitorios. La vida se efectuaba en el exterior. Entonces ella tiene una cocina abierta,
un baño abierto, una especie de estar o espacio para compartir todo en el exterior, que también se ve claramente su sensibilidad de entender cómo vive la gente en el desierto, ¿no? En la utilización de la madera, acá pueden ver un pilar de chañar que finalmente conforma toda la estructura de esta habitación que está acá en la parte del sur del terreno, que diseñó para una de sus hijas que vive en Francia. Y eso sería, espero que mi explicación haya sido clara, espero que se hayan llevado un panorama de lo que existe en Chile, de lo que se hace en Chile, y bueno, gracias también Diego y al equipo de Ocambúa por la invitación. Bueno, muchas gracias, Camilo. Yo creo que has hablado muy claramente. De hecho, bueno, si cualquier persona oyente tiene cualquier cuestión que quiera preguntar, ahora es el momento de soltar algunas preguntas que hayan quedado por ahí en el tintero mientras tú ibas explicando todos los sistemas constructivos. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿O estamos solos, Diego? No, no, hay más gente, hay más gente. Sí, sí. Somos 6. Sí, mira, yo te quería preguntar, Camilo, una cosa que no sé. El tema de los revestimientos en general, en todas las construcciones que nos has mostrado y que existen en todo, de arriba abajo, en Chile, ¿has encontrado el uso de la cal? Que, por ejemplo, aquí en España es tan común, sobre todo para exterior, ¿no? Porque es más resistente a las inclemencias del tiempo que lo que sería la tierra cruda. Sí, mira, yo no soy un gran conocedor del mundo de la cal, sí lo he usado mucho en obras de restauración, pero no desconozco si hay una cultura calera importante en ciertas partes de Chile. Quizás antiguamente lo había. En el caso de la iglesia de San Pedro de Atacama, un cura belga que llegó en los años 70 implementó el encalado en la iglesia y en las casas de adobe. Pero estamos hablando de los años 70, o sea, no es algo de mucha data, ¿ya? Hemos tenido visitas de expertos que trabajan en cal, como Laurent Coquemont, que me imagino que lo conocen, Sí. que investigó sobre las cales que se encuentran en el mercado, y él plantea de que no son cales de mucha calidad, y yo en las obras he ocupado cal viva, la cual la compramos en saco y la hacemos pasar por todo el proceso Sí, de me ha tocado. apagado, y nosotros la hemos utilizado solo para el emboquillado de cimientos o sobrecimientos, perdón, de sobrecimientos, y para los morteros de pega de algunas mamposterías de piedra. Pero no desconozco una cultura calera importante como sé que lo hay en España, en Morón y en otros Sí. sitios. Vale, de acuerdo. A ver, espera, tenemos una pregunta de Jaime. Dice, gracias Camilo por la presentación. Yo tengo una pequeña duda, por curiosidad. Al respecto de la ejecución de las instalaciones en tabiques de Bajareque, ¿se realiza mediante rozas? Gracias. Las instalaciones sanitarias y Eléctricas. eléctricas. Sí. No sé a qué se refiere con la Con palabra rosas. rozas es cuando tú haces un surco, ¿vale? Sobre el muro. Bueno, se puede hacer de forma manual, ¿no? Con una picota, o también hay máquinas especiales que hacen surcos, ¿no? Normalmente en la construcción contemporánea aquí en España, por lo menos en la tabiquería de ladrillo cerámico, es como hacen pasar las instalaciones, ¿no? Te haces un surco y por ahí pasas los tubos. En el caso del Bajareque, como es una quinta en donde hay una estructura principal de madera, hay casos en donde las instalaciones la pasamos, o sea, perforamos el pie derecho y pasamos las tuberías por el interior del muro, pero también hay casos en donde la instalamos por el exterior. En el caso del adobe, sí hacemos surcos
para que las tuberías queden embebidas en el barro y después con los revoques, en el caso de que haya encima, no se marquen. Pero para responderle a Jaime sobre el bajareque, sobre la quincha, la opción es o por el alma del tabique o por la cara, por alguna de las caras exteriores. Vale. Oye, Yo tengo otra sí, pregunta. Ay, yo perdona. también. Luis, adelante. No, yo quería comentar con respecto a los clientes que, pues este tipo de técnicas constructivas, que en algunos sitios, pues a lo mejor todavía hay prejuicios de que, uy, esto son cosas muy antiguas, muy viejas, yo lo que quiero es una casa tradicional, bueno, tradicional quiero decir, de arquitectura moderna o lo que sea. No sé si va calando un sentimiento de mantenimiento de las antiguas tradiciones constructivas mejoradas o implementadas con las nuevas técnicas, o eso es solo cuando es la propia administración que te lo encarga para mantener el patrimonio. No sé cuál es el sentimiento popular con respecto pues la señora esta que se hace su casa respetando la tradición aymara, que igual hubiera preferido hacerse de otra cosa. O sea, no sé si me explico. Luis, con tu pregunta podemos estar conversando 1 hora más. Mira, yo, desde un punto de vista personal, o sea, seguramente colegas tienen diferencias con lo que voy a plantear, pero yo diría que sigue habiendo un prejuicio contra el material importante. Se sigue asociando mucho a la pobreza, o un material del campo, pero no obstante, también creo que cada vez somos más los profesionales en Chile que trabajamos con este material. Para mí el trabajo desde el patrimonio es una gran escuela, porque en el fondo aprendo cómo construían los antiguos, pero puedo también incorporar ciertas tecnologías contemporáneas que sin duda pueden ayudar a promover y a dar más seguridad con estos sistemas constructivos. En el caso de la señora, por ejemplo, este programa de restauración de fachadas era un financiamiento del gobierno en el cual la señora no tuvo que sacar ningún peso de su bolsillo. Y el enfoque con el que trabaja la Fundación Altiplano justamente es el fortalecimiento de la identidad andina, ¿no? Entonces, en ese contexto, el mantener los oficios tradicionales, la arquitectura tradicional, buscan, por un lado, promover y cuidar la identidad de todos esos pueblos andinos, pero también en el caso mío, donde trabajo también en algunas cosas, obras nuevas, tener ejemplos de que sí se puede hacer. Claro, eso es fundamental, los ejemplos pilotos, para que la gente se dé cuenta que puede tener una magnífica vivienda sin tener que recurrir a materiales importados o sanos, o lo que sea. Sí, sí. Pero también hay otros factores. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, el proyecto también fue ejecutado por Fundación Altiplano, y el objetivo es una fundación, no es una empresa constructora, y trabajan con la metodología de escuela-taller, de aprender haciendo, y el objetivo principal que tienen es contratar mano de obra local para que las capacidades queden instaladas en ese territorio y ellos sean capaces de restaurar su vivienda, su iglesia, o construir obras nuevas con estos sistemas, ¿no? Hay personas que lo han hecho de manera notable, hay otras personas que hoy están trabajando solo construyendo viviendas de bloques de cemento, que puede ser considerado un fracaso dentro de los objetivos. Pero es un tema que yo creo que en Chile se sigue transformando a diario, y yo soy optimista en el sentido de que el mundo profesional cada vez va creciendo, y los temas de cuidar nuestro patrimonio
y también medioambientales, del uso de materiales que ayuden al cambio climático y todo ese cuento, sin duda también toma fuerza, ¿no? Gracias. Lo ha reventado, triple 40, triple 40. Vale, Camilo, yo tenía una pregunta para ti. En los sistemas que has enseñado, los de entramados, ¿vale? Ya sea la quincha, el bareque o incluso también el adobillo, todas las transiciones que tienes, ¿no? Entre montantes de madera, los pies derechos de madera y la tierra, ¿no? Ya sea en el caso del adobillo o la quincha, el entramado. A la hora después de revocar esto, si se utiliza algún tipo de elemento de fibra enmallado para evitar los diferentes movimientos que al final tienes detrás, ¿no? Entre tierra, madera, si habéis encontrado alguna... ¿Qué tipo de solución te has encontrado para evitar este tipo de problemas? O sea, tradicionalmente lo que uno encuentra en obras que están en desarme o presentan, cuando permiten verla, es la aplicación del revoque directo a la tierra, ¿no? En este caso, si fuese el adobe en pandereta, el adobe las caras son bastante rugosas. En el caso del adobillo, también sí se ha encontrado la utilización de mallas de gallinero, pero sin duda es pues, una intervención posterior, ¿no? O sea, no tiene que ver con el sistema original. Pero yo creo que había un conocimiento de qué características tenía que presentar la superficie para asegurar una buena adherencia, ¿no? Claro. Y En el caso el revoco me imagino con fibra también, ¿no? Sí, el revoco de cuerpo que... Sí, hay algunos lugares donde se encuentran adobes y morteros de pega sin fibra que también tiene que ver con la disposición del material, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchos adobes, por ejemplo, en el norte que no tienen fibra y tienen muchas piedras. Entonces también hay un saber hacer que seguramente no es tan rígido como el mundo académico que dice que el adobe tiene tierra, agua y paja. O sea, hay adobes que no tienen paja y hay adobes que tienen piedras enormes. Yo creo que antes se hacía quizás sin preguntarse tanto o dependiendo para qué se iba a construir. Vale. Y una última pregunta. A nivel normativo, en Chile, ¿cómo estáis para poder, por ejemplo, construir con sistemas autoportantes? Porque entiendo que los sistemas mixtos, ¿no? Que utilizan acero y madera, igual es más fácil de justificar a nivel estructural que cumple esa estructura de acero o de madera. Pero en los casos de las soluciones autoportantes, como el adobe o la tapia, que igual no es tan común en Chile, ¿cómo estáis a nivel de normativa para poder justificar? Estamos pésimos porque no existe normativa para la construcción de obras nuevas con adobe o con tapial. En el caso de sistemas mixtos no hay problema porque sí hay normativa para estructuras de madera y metálica. Y es más sencillo pasar el relleno de tierra cuando uno gestiona un permiso de edificación o algo así. Sí. Hay una normativa y una ley para la intervención de edificios patrimoniales con adobe que existe hace 5 años, algo así. Pero para obras nuevas no existe, entonces la gente, o sea, ahí yo les mostré algunos proyectos contemporáneos de adobe. Claro. Las personas que están interesadas lo hacen de todas formas, ¿no? Pero tomando los resguardos estructurales sobre todo, que tienen que ver con los refuerzos que se integran para no sufrir daños ni víctimas, ¿no? Yo diría que en Chile no hay voluntad de hacer una norma para construir con adobe porque es irse contra grandes empresas de la construcción, industria cementera. No beneficia la industria. Y bueno, yo diría que también hay un tema político-económico que no ha dejado que se promueva el material para un uso contemporáneo.
pero también tiene que ver con el trabajo de todos los profesionales que están en el tema y de nuestra escuela de construcción en tierra, de buscar alternativas y de poder hacerlo factible, ¿no? Sí, porque por ejemplo en España, por lo menos, el Código Técnico de Edificación tampoco existe una opción simplificada donde tú puedes justificar sistemas autoportantes de tierra cruda, ¿no? Bueno, hay una única normativa para el BTC, para el bloque de tierra comprimida, pero para Adobe y Tapia no existe. De hecho, bueno, para Tapia creo que están trabajando, pero supongo que irá para largo porque se reúnen una vez al año o 2 veces al año y tampoco hay mucho interés de lobby. Entonces, sí que existe la opción de, a través de experiencias y ensayos de, incluso en España o de otros países, de viviendas, poder justificar a nivel estructural en proyecto sistemas autoportantes. Entonces, no se hace de forma un poco alegal, ¿no? En el cual yo construyo por mis narices un poco, ¿no? Y lo construyo bien porque, bueno, me he informado, me he formado y sé que ese sistema constructivo, la geometría que voy a utilizar y todo funciona bien, sino que aquí igual de alguna manera se puede justificar y llegar a avisar. Yeah. Pero eso en Chile no pasa entonces, ¿no? O sea, en Chile tú puedes homologar normativa extranjera para cierto tipo de cosas. Uh-huh. Pero también depende el profesional o el arquitecto revisor del municipio y de la dirección de obra en cada lugar para hacértelo fácil o hacértelo difícil. O sea, Claro. es un tema complejo porque se sabe que el adobe, si no está reforzado en un sismo, podría ser fatal. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que a mucha gente le da miedo. Sí. Pero o sea, con la experiencia peruana, donde sí tienen normas para que la gente se autoconstruya sus viviendas de adobe y con experiencias internacionales, hoy en día hay muchas maneras de reforzar las construcciones de este tipo, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí, chicos? Yo creo que si no tenemos ninguna pregunta más, ya sí nos hemos extendido un poquito más de lo esperado. Solamente darte las gracias, Camilo, por compartir toda tu experiencia a lo largo y ancho de Chile con las obras que has estado realizando y bueno, y también sé toda la investigación que llevas años haciendo sobre el material tierra de diferentes técnicas constructivas y lo que sigues haciendo. Me interesa muchísimo y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y nada, simplemente darte las gracias, que espero verte pronto. Y nada más, muchas gracias a todos también por estar. Recordaos que colgaremos el vídeo, lo colgaremos en lo que es en la plataforma del máster. Espero que se haya grabado bien porque como ha habido ese corte, creo que tendré los dos pedazos y podré unirlos. Y bueno, ahí lo compartiremos en breve. Gracias, Diego, gracias a todos y también cuídense en estos tiempos. Sí, igualmente, cuidarse mucho. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao. Nos vemos, chao. Gracias, hasta Chao. luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao.